que hoy nos convoca realmente es cómo respondemos a esta pregunta desde una mirada de tránsito. Hablamos así. Esto implica un tránsito de un confinamiento a llegar al espacio público. Cuando hablamos de espacio público, pues incluimos instituciones educativas, los parques, donde transcurre la vida de los niños y la comunidad. Y ahí, tanto con Marta como con Mauricio, hemos pensado en tres temas, digamos, o ejes fundamentales. Primero, en la mirada de los niños y las niñas. Entonces ahí es volverlos a ellos el centro de este encuentro. Y ese centro tiene que ver indudablemente, como nos lo dice la evidencia, esa plasticidad cerebral que nos invita a ver estos momentos y este periodo de los 95 centímetros o como un momento crítico o como esa ventana que decía de oportunidad y precisamente más allá de la información, esa calidad de las interacciones entre adultos y entre niños. El segundo eje de la conversación pues tiene que ser los cuidadores y lo que hemos encontrado en estos meses, en estos días y en este confinamiento es cómo acompañamos a estos cuidadores a afrontar el miedo y la adversidad. No nos vamos a centrar en esto, pero indudablemente es cómo alentarlos a que puedan salir. Y alentarlos es cómo los vamos a acompañar, cómo va a ser ese proceso. Y finalmente, de un nivel, en esa mirada sistémica macro, cómo las ciudades, realmente casi como con una afirmación de que los niños y las familias no se tienen que preparar para volver al espacio público. Al contrario, es como las ciudades nos preparamos, las organizaciones, para que ellos puedan disfrutar. Y ahí nos lo dice también la evidencia y tenemos que tenerla en cuenta, la vacuna no está para hoy o para mañana. Y casi que podemos y debemos plantearnos esta salida como una construcción colectiva y solidaria. Nos lo dicen los comerciales, nos está llegando la información, todos saldremos juntos y de alguna manera la vivencia también. Todos estamos siendo afectados por el COVID-19, unos de manera más directa, ha llegado a nuestra familia, a nuestra comunidad. Entonces, desde ahí, el tercer punto de las ciudades, pues, es este compartir, es esta comunidad de aprendizaje donde Marta, desde la ciudad de Madrid, nos va a compartir algunas de las experiencias. También Mauricio, desde el distrito, cómo nos lo estamos pensando. Entonces, sin más preámbulos, digamos, esos son nuestros tres ejes de esta conversación, que queremos sea una conversación, no va a ser interrumpida, no hay moderación, sino más que fluya de alguna manera. Al final, y como lo dijo María Cristina en la entrada, estamos recogiendo en el chat, por favor, los invitamos a que nos planteen sus comentarios, sus inquietudes, porque los vamos a recoger y dentro de nuestra línea de comunidad de aprendizaje Urban 95 vamos a elaborar, nuestro compromiso es con Marta y con Mauricio, unas notas académicas o unas notas más de experiencia también que podemos compartir. Damos la bienvenida, repito, a las ciudades Urban 95 inicial y especialmente a la Fundación Bernard Van Leer desde Holanda que nos están acompañando, las ciudades en Brasil, Perú, acá en Colombia, pues nuestras ciudades como Bogotá, Cali, pero nos acompañan también de Fusa, Soacha, Barranquilla, Medellín, Itagüí y otros países aliados que se están sumando como son Canadá, México, Chile, Uruguay, Ecuador. Espero no haber dejado a nadie por fuera y pues sí, dar las gracias y la aceptación que ustedes han tenido. Entonces los dejo con nuestros amigos y con quienes vamos a tener el conversatorio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alina, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es además un placer tremendo y un orgullo poder compartir esta reunión virtual, no solo con todos los que nos están acompañando, sino pues con la maestra Marta Román, que básicamente es un referente mundial en estos temas.
Y como lo venías diciendo, pues bueno, la conversación queremos que sea como muy tranquila, como muy fluida, también para que los que están allí se sientan con toda la libertad de expresar lo que consideren a través del chat, hacer comentarios, hacer preguntas que seguramente iremos recogiendo en la medida que vamos desarrollando los temas que se nos plantean, ¿no? Y que hemos venido como también trabajando. Lo primero, pues Marta, bienvenida. ¿Cómo está Madrid por estos momentos, a estas horas? Bueno, ya nos estamos desconfinando y lo notamos muchísimo. Es decir, ya hemos Sí. pasado la fase más dura, que fue tremenda, de estar 2 meses metidos en casa y con mucho miedo en el entorno, las calles vacías, solitarias, un Madrid con el cielo azul, pero y como los pájaros cantando, pero realmente con una sensación muy rara, ¿no? Y bastante agobiante cuando salía a la compra o cuando salías a hacer algún recado, volvías a casa para nada contenta, ¿no? Sino que estabas con una sensación de, ¿qué es esto, no? ¿Qué ha pasado? Entonces yo creo que también este conversatorio que tenemos es un poco para hablar de esta situación un poco de shock que hemos pasado y que realmente estamos todos intentando aprender y darle un sentido. No, que realmente también quiero decir que no tengo ninguna solución así central sobre este tema, sino que es más bien un poco intentar reflexionar conjuntamente sobre qué ha pasado y qué pasos podemos dar para lograr una situación incluso mejor de la que estábamos. Claro, yo creo que eso es parte del fundamental de aprendizaje que nos deja este confinamiento, que además fue global. Creo que de una u otra manera todos en el mundo lo hemos estado viviendo y lo hemos estado solucionando de acuerdo como a las políticas, pero también a las culturas propias y a los modelos tanto de ciudad como de convivencia que tenía cada país o que tiene cada país. Y eso nos ha llevado a una reflexión profunda que creo que hemos dejado un poquito de lado tangencialmente y que nos convoca hoy y que tiene que ver pues con los niños y las niñas, porque al final han sido un poco invitados de piedra, ¿no? En todo el proceso de solución. No sé cómo lo has vivido allí. Totalmente. No han sido, fíjate, casi ni nombrados, han sido muy ignorados. Es decir, yo creo que esta infancia privatizada se ha considerado que los niños pertenecen a sus familias y por lo tanto si estaban con ellos iban a estar bien. Ni se les ha nombrado muchas veces en los decretos que se iban estableciendo con las distintas medidas, para gran dolor de las personas que, bueno, que les preocupa y que sabemos que es tan importante, ¿no? Tenerlos en cuenta. Entonces, ha sido una situación, yo creo que bastante dolorosa, porque por un lado no queríamos cuestionar a las personas que estaban tomando decisiones, porque es verdad que ha sido una situación tan difícil y tan extrema que había que apoyar, ¿no? Y que había que un poco que unir fuerzas, pero por otro lado nos dejaba bastante perplejos que ni se les nombrara, ¿no? Ujú. Que no se tuviese en cuenta de alguna manera que al menos había que nombrar el esfuerzo que estaban haciendo, el sacrificio que estaba suponiendo y también ese confinamiento estricto. Los adultos sí que podíamos salir a hacer recados, a comprar, a pasear perros. Las mascotas sí que Ujú. han estado bastante presentes en esta... Era curioso, ¿no? El tratamiento de las mascotas. En cambio, los niños no han podido poner un pie fuera de casa. Sí, sí, de hecho, eso que tocabas de nombrar de las mascotas, me recordó por ahí, hace poco estaba leyendo y revisando como un artículo que surgió y que volvió a dar vueltas, no sé si por allá también, en esta globalización también de la información, pero que recordaba un caso de maltrato en los Estados Unidos cerca del siglo XVIII, en donde, o principios del XIX tal vez, en donde el juez falla a favor de un caso de maltrato frente a una niña, usando a su favor una legislación que había frente a la protección animal, porque no existía protección a la niñez en ese momento. Y entonces, básicamente, un abogado utiliza un artículo de un código de protección animal para poder tutelar un derecho del maltrato de una niña, creo que era una de las Carolinas Sur posiblemente, hacia principios del siglo, finales del XVIII creo. Y eso nos lleva a plantearnos que aunque eso parece muy distante y aunque la legislación ha avanzado muchísimo, todavía seguimos dándole apelación, por ejemplo, a que las mascotas salgan porque tienen que salir a hacer sus necesidades, pero los niños no, como si jugar no fuese una necesidad primordial.
sea, Ese es uno de los temas que hemos ido planteando, ¿no? Que la necesidad de juego, que el juego se considera muchas veces como un extraescolar, como un tema de ocio, como algo prescindible, cuando realmente es algo absolutamente necesario, ¿no? Para los niños y las niñas y poder tomar un poco de aire fresco. Claro, este tema de la privatización de la infancia y del enclaustramiento, ¿no? Lo que ha puesto de manifiesto es las diferencias enormes que hay, ¿no? Entre los niños que tienen unas condiciones familiares, podemos decir, más ventajosas sí. y aquellos que viven pues, en habitaciones que tienen unas condiciones realmente pues, complicadas, ¿no? Cuando el primer día que salieron a la calle, yo recuerdo que estaba asomada a la ventana de mi casa y aparecieron dos niñas que que iban hablando, iban... Claro, todavía la calle estaba muy silenciosa, ¿no? Entonces me Ujú. asomé y empecé a saludarlas. ¿Qué tal estáis? Y de repente me dijeron, hace 2 meses que no vemos un árbol, Oh, ¿no? por Dios. Claro. Y estaban como oliendo las plantas, tocando las flores, y realmente te das cuenta que es eso, que es que hay mucha infancia urbana que no tiene nada de naturaleza cerca, ni Ujú. vegetación, los niños que han estado solos porque no tienen hermanos. Es decir, y se ha tomado una medida muy drástica para todas las familias cuando realmente en otros campos, pues en la economía o en otros aspectos, se ha dicho, pues es distinto la empresa grande de las pequeñas, los pequeños comercios de los otros. En cambio, las familias, pues al final, independientemente de en qué situación estuvieras, pues han sido tratadas todas por igual, ¿no? Sí, y ahí entra una cosa, ¿no? También esa concepción que se empezó a trabajar, no sé si allá ocurrió, pero es posible, y es que también empezamos a tratar a los niños como si fuesen el mayor vector de contagio. Entonces, a veces las medidas acá, incluso hubo voces en donde se decía, mire, que los niños no salgan porque como ellos buscan y no tienen esta restricción, por ejemplo, de la distancia, a los niños les encanta abrazarse, no tienen problema en el juego, tocarse unos con otros, compartir sin ningún problema sus objetos personales, que eso es maravilloso de la infancia y que no deberían perderse nunca, esa capacidad única de compartir y de dar al otro, pues terminó volviéndose acá toda una discusión sobre que los niños se volvían un gran vector y que podían ser los responsables de contagiar a los abuelos o de contagiar a sus familias o de propagar el virus. Entonces decía un amigo que por aquí anda, que básicamente estábamos el mosquito de la malaria, era un vector, y entonces terminamos hasta tomándoles un poco de miedo a los niños. No sé si eso se vivió un poco También, así, claro, también, lo estoy eran, exagerando un poco, pero por ahí no, era, no, ¿no? no, 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 era así, ¿no? Yo creo que realmente está, ¿qué ha pasado, no? Esto, de alguna manera, el COVID nos pone ante una situación de la infancia que viene de lejos. Me refiero que yo digo que los niños estaban ya casi confinados antes, ¿no? Los niños habían perdido ya la calle antes del Mm. COVID y, y de alguna manera esta invisibilidad social ha permitido que fantaseemos sobre lo que son los niños y las niñas, ¿no? Entonces hay una polaridad enorme. Entonces yo creo que los niños se han visto o bien como ratas que contagian la peste, ¿no? Que se les ha visto así, efectivamente, o bien como los angelitos que no les puede pasar nada y que hay que protegerles ante todo, ¿no? Como que nadie Sí, que es difícil verles como personas de carne y hueso que tienen derecho a correr riesgos, que tienen derecho, que tienen unas necesidades fisiológicas, que tienen un derecho a la ciudad, también derecho a tener voz propia, a que se les pregunte, a que se les hable, a que se les informe de una manera coherente, sin tantas noticias falsas o sin tantas cuestiones. Entonces, todo esto ha faltado. Como digo, ha sido muy difícil para todo el mundo y, y bueno, se han tenido que tomar decisiones muy drásticas, ¿no? Pero yo creo que merecen una explicación y merecen un, como que si sucede un nuevo confinamiento no se haga de esta manera. de acuerdo, porque creo que ahora, creo que parte de lo que vamos a terminar pagando un poco, el precio de estos 2, 3, 4, no sabemos cuántos más meses en una situación anómala o irregular, creo que va a terminar generando unas afectaciones grandes en los modelos de socialización de los niños y en el desarrollo al final, como comunidad. Yo creo que, y esto nos empieza a enlazar un poquito con como la siguiente parte de la conversación, y creo que esta dinámica de profundo miedo hacia el otro está generando un daño, no sé si irreversible, pero por lo menos bastante costoso en el desarrollo también social de la infancia y de los niños y niñas
a un futuro muy inmediato, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que los niños estaban ya bastante rodeados de miedo antes de la pandemia. Es Ujú, decir, una de las cosas que yo denuncio mucho, ¿no? Es esta alarma roja que en general ha rodeado la infancia, e incluso en un país como en España, donde realmente podemos decir que es un país eminentemente seguro, sí, se percibe la seguridad en la calle, las mujeres salimos de noche, es decir, en general hay como un clima de convivencia bastante agradable, pero en cambio con la infancia lleva años donde las familias tienen mucho miedo, los padres y madres tienen mucho miedo que no se corresponde realmente con hechos, ¿no? Entonces es ujú, como si la crianza ya viniese acompañada previamente de miedo. Y entonces yo creo que esta pandemia, los psicoanalistas yo creo que lo llaman egosintónico, ¿no? Que es cuando sí, un hecho externo te hace un poco, vibra con una sensación ya, con una percepción generalizada de inseguridad, ¿no? y de alarma, como ha sucedido ahora. Y además, yo creo que es fatal que las decisiones se tomen con ese miedo, a veces muy irracional, porque hemos visto que, por ejemplo, a la infancia le afecta mucho ujú, menos está ujú, el virus. ujú, Luego se está viendo que no son tan contagiadores, que no son vectores de contagio, ujú. y por lo tanto las medidas tendrían que ser acordes con esa situación que es real y que se está estudiando ahora mismo por parte de distintas universidades y distintos científicos, ¿no? Y tendría que ser las decisiones en relación a esos hechos y no a esos miedos que ahora mismo, perdón, están siendo... Voy a beber. Toma agua, toma agua. Dios mío, me estoy quedando sin voz. Qué mal Que momento, no, ya. sí, sí, que no te haya dado el bicho, ¿eh? No, 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 no. No, por favor. Sí. Pero mira, incluso por aquí en los comentarios un poquito voy a traer a colación uno que nos hace Cristín desde Canadá. Dice que pues allá el confinamiento fue distinto, fue un poco escalonado, fue un poco más flexible y permitía que los niños, por ejemplo, salieran al aire libre, y aquí entra otra cosa, pero los espacios de juego y los módulos de juego y los parques igual sí seguían cerrados. Sí, eso es Por una ejemplo, en medida que Bogotá es, estamos empezando. sí, en muchos lugares, aquí por ejemplo en Madrid también, todos los espacios de juego se han acotado. Pero te diré una cosa, yo creo que realmente los niños para jugar no necesitan columpios. Es verdad. Es decir, realmente lo que necesitan son otros amigos con quien jugar, alguien con quien jugar, espacio disponible y tiempo. Incluso yo Pero creo que ha habido una especie de, como que estos espacios de juego que se han creado para los niños y las niñas son como píldoras de consolación cuando les hemos robado la ciudad. sí, 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 de acuerdo. No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero mira que ahí entra a jugar dentro de los tres elementos que propones, entra a jugar un factor que también se lo estamos limitando, es la posibilidad de jugar con otros niños, compartiendo ahí sí un espacio físico que puede ser cualquier, puede ser, vaya, hemos visto niños Place. jugando en los pequeños andenes sin ningún problema o en su colegio, pero necesitan de otros niños para jugar. Y tú al principio nombrabas, por ejemplo, los niños que son hijos, pues, que Únicos. no tienen hermanos, que son hijos únicos, que no tienen otro niño al lado que puede ser su hermano para jugar. Y que les estamos robando la posibilidad de encontrarse con otros y que lo hacían eventualmente en estos espacios como parques o plazas o calles o en la misma escuela. Y eso está generando, y ahí sí creo que está generando un problema muy fuerte ese modelo de distanciamiento social que debería limitarse, si acaso para los adultos, un distanciamiento físico, pero no a la posibilidad de crear y generar sociedad y generar comunidad. Entonces el distanciamiento social lo que pasa es que el solo término nos está poniendo en plano que no podemos juntarnos a hacer sociedad, a hacer comunidad. Creo que el problema es más físico que social directamente, pero no sé ahí cómo lo ves. Al final de cuentas le estamos quitando la posibilidad de que los niños se encuentren con otros niños, para jugar, para vivir, para ver las flores que decías ahora, ¿no? Sí, hombre, yo creo que además seguramente se podrían buscar unas medidas, podríamos decir, intermedias, ¿no? Sí, Eh, Muy basadas en la proximidad, en la comunidad, en las comunidades escolares, en las comunidades vecinales, donde a lo mejor sí que se pueden generar
grupos de juego entre niños que vivan cerca, entre familias pues que sean de un entorno y, es decir, de alguna manera buscar como a poner un coto para que no se expanda si en momentos del virus, es decir, que hay que tener un cierto control, ¿no?, sobre esas redes y relaciones, pero claramente que no sea absolutamente negarles el contacto, porque ya sabemos los efectos perversos que tiene la falta de contacto, ¿no?, la falta de relación. Entonces, aquí, por ejemplo, fue también muy drástico porque no se permitieron en las comunidades vecinales utilizar los espacios comunes. Ujú. Y realmente yo creo que eso podría haber sido un buen lugar para poder tener, ¿no?, o empezar a tejer esas redes más próximas para generar juego. Porque por otro lado los vecinos también y las vecinas nos hemos ayudado mucho en estos momentos. De repente nos hemos empezado a mirar a la cara y hemos empezado a darnos cuenta de que nos necesitábamos y a tomar decisiones y a apoyar pues a las señoras mayores que vivían solas y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que Sí. igual que hemos ayudado a llevar la compra a una señora mayor, le hemos acompañado, ¿no? ¿Por qué Ujú. no permitir que a lo mejor los niños de una comunidad pues puedan utilizar esos espacios o esa acera próxima o un lugar cercano a las viviendas para jugar? Sí, y ahí volvemos al tema, ¿no? Creo que son como dos maneras en las que estamos entendiendo a los niños y a las niñas en este momento, o como agentes de contagio, o como, no diría yo sujetos, sino como objetos de suprema protección y cuidado, llegando a una sobreprotección que pues, puede ser más perjudicial incluso que otros tipos de maltrato. De hecho, la sobreprotección desde la psicología también se entiende como una manera de maltrato, ¿no? Por supuesto. Tenemos que reclamar ahora mismo lo que es que se está acuñando, ¿no?, el derecho al riesgo. Ujú. Yo creo que además toda la normativa y todos los estados lo que han estado siempre ha sido protegiendo por las carencias, podríamos decir, ¿no? Si a un niño le Sí, falta alimento, si a un niño le falta vivienda, si a un niño le falta familia, si a una niña le falta ¿no?, una cierta protección, pues los estados actúan. Pero ¿qué pasa claro, con estas familias claro. que sobreactuamos, ¿no? Me incluyo casi, ¿no? Por estas familias que damos o que lo dan todo y que ya quieren estar siempre presentes, que parece que siempre tienen la solución, que tienen que actuar, que tienen que estar siempre vigilantes, que tienen que estar siempre controlando con es decir, esa sobreprotección que asfixia y que hace poco, hablando con unos niños en una tertulia, Álvaro de 12 años decía una frase que a mí me pareció tremenda, decía: vuestros miedos me roban la vida, ¿no? Ujú. Sí, Y, sí. es que es así, no les permitimos pues eso, correr mínimos riesgos y relacionarse de forma independiente. Por eso digo que realmente en un escenario futuro deberíamos de ir a una situación mejor, porque ya veníamos de unos niños preconfinados, pudiéramos decir. Confinado, sí, está muy bien. Y bueno, y sobre esto, bueno, ¿cómo podemos ayudar a ir volviendo a la calle, a ir ayudando a retomar la calle? Digamos, en este momento, las calles en algunas ciudades son sitios ideales para el juego porque están un poco más vacías de lo normal. ¿No? En Bogotá somos muy indisciplinados, entonces ya están llenas totales. Pero en otros lugares, la calle está siendo un escenario increíble para que los niños la retomen, porque no hay tanta gente, no hay tantos carros, tienes unos niveles de polución muy bajos, han bajado los niveles de polución. Entonces, escuchar los pajaritos de nuevo, como tú decías ahora, se volvieron a escuchar un poco más en las ciudades. Entonces, son como un escenario ideal para retomárselas, pero ¿cómo hacemos para ayudarle a justamente los adultos que sienten todos estos miedos y que con esos miedos les robamos un poco la vida a los niños? ¿Cómo hacemos para ayudarle a mitigar un poco esos miedos? Creo que ahí es donde está el punto pues, de auxilio que podríamos empezar a pensar. Lo que tú decías, no tenemos la solución, pero por lo menos la reflexión. Sí, a ver, primero tienen que estar en la agenda política y Ujú. social. Igual que hablabas antes de cómo tratar a los niños utilizando la legislación de las mascotas, yo diría cómo tratar a los niños utilizando el espacio que dedicamos a los coches, ¿no? O al Ujú. menos
en la mente de las comunidades vecinales, de la mente de las administraciones públicas, en la mente, darnos cuenta que los niños necesitan espacio y que se Sí. lo hemos usurpado y que se lo habíamos usurpado antes, como te decía, que no viene de ahora, que no es de esta pandemia, sino de mucho antes. Entonces, efectivamente, yo creo que hay que considerar, primero, que para que los niños vuelvan a la calle no hace falta ni grandes inversiones, no hace falta crearles un mundo paralelo, no hace falta crearles un Disney, no hace falta crearles Ujú. unos espacios exclusivos, sino que tienen que estar de nuevo en la calle conviviendo con los adultos. Es decir, que tienen que formar parte de nuestra sociedad, que no les podemos domesticar, enclaustrar para que estén en una burbuja. Y eso Sí, significa tener espacio físico donde estanciales, básicamente, no solo de ujú. tránsito. Sí, no sé si viste algunas fotografías que rotaron y que han ido rotando sobre alternativas, por ejemplo, de generar unas especies de marcaciones con un espacio relativo en donde los niños están en una, creo que era una escuela en Francia, parece, ¿no? Puede ser de cualquier lugar del mundo al final, no lo sabemos, pero que estaban demarcados con unas distancias para que los niños tuvieran como un espacio personal, pero no se tocaran con otro. O esta otra cosa que aquí además en un periódico colombiano lo celebró como una, no sé, como una cosa digna de replicar, que eran estos como sombreros hechos por los niños para tener unas distancias determinadas. Esto lo celebró un periódico colombiano diciendo como, miren las alternativas de, pero que termina generando, creo yo, pues efectivamente ya no solo un distanciamiento físico, sino un distanciamiento frente al otro y unas imposibilidades de socialización reales y de disfrute también del espacio y de la compañía del otro. Y que pueden volverse modelos replicables o, digamos, este tipo de cosas terminan volviéndose replicables en otros lugares del mundo. Eh, no sé si viste las imágenes, a mí me Sí, daban sí, un poco de hay cosas zozobra. tremendas, hay cosas tremendas distópicas totales, ¿no? De Sí, situaciones como de niños entrando casi al colegio en fila, casi les están desinfectando, luego les llevan a aulas y todos están separados unos de otros. Yo creo que eso al final no va a ser posible y no va a ser, gracias a Dios, no va a ser real, ¿no? Es decir, que no va a ser posible ese distanciamiento físico, sobre todo en los más pequeños. Y yo creo que lo que sí que se están planteando, por ejemplo, son ratios menores en las ujú, escuelas, grupos más pequeños que puedan interactuar, incluso hay unas propuestas que son interesantes, además, incluso educativamente, ¿no? Que es mezclar niños de distintas edades, que tengan un adulto de referencia y que dado que las escuelas no dan para tener ese distanciamiento entre sí, pues que utilicen otros ámbitos de la ciudad, que los niños la reconquisten, por ciudad. ejemplo, los museos, las plazas, es decir, que ese pequeño grupo, que esos pequeños grupos con una maestra o un maestro puedan, puedan ir utilizando otros espacios que hasta ahora pues no los utilizaban, ¿no? Es decir, Claro, incluso sí. puede ser un momento para pensar otro tipo de escuela mucho más abierta a la ciudad. Claro, creo que por ahí pues es un muy buen camino. Lo dice por acá dentro de los que nos están escribiendo, tanto Natalia como Jennifer, un poco, cómo la escuela termina perdiendo esos procesos de socialización por culpa un poco del miedo y de no saber qué hacer con la situación y no buscando alternativas como esta que tú planteas, que parece sensacional, volver a los museos, volver a los teatros, que se vuelvan aulas, la ciudad que vuelva a volverse un aula abierta. Pero también, como dice Natalia, pues planteando que los niños efectivamente tú les explicas y comprenden la situación y no es necesario ponerle una regla en la cabeza para saber que pueden atender a una situación y que pueden efectivamente tener manejo y control si hablas con ellos, si cuentas con ellos, también en la solución. Ujú. ¿Sí? Pero creo Por que lo que nos falta un supuesto, poco es hablar con ellos, ¿no? Contarles, total, preguntarles. Sí. totalmente. Creo que tan solo, no sé si en Nueva Zelanda y en Finlandia las presidentas se han dirigido a los niños y les han explicado esa situación. Yo la verdad es que creo que eso es interesante, ¿no? Que no tratarles solo eso como un problema y como cabezas vacías, ¿no? Sino que tienen además un montón de ideas y pueden contribuir a las soluciones. Cada vez que hacemos procesos
de participación o tenemos charlas, los niños y las niñas tienen muchísimas ideas y pueden plantear alternativas y también cuáles son las cosas importantes para ellos, que a raíz del confinamiento, en un conversatorio que tuvimos hace poco, claramente la falta de los amigos y las amigas es lo que más echan en falta, ¿no? Sí, total. Les cuesta mucho. Yo tengo dos hijos y están absolutamente pendientes de cuándo vuelven a su colegio. Ya tus clases virtuales no les interesan mucho, ya le han perdido un poco el gusto, que antes decíamos, no, es que las pantallas se van a tomar el universo. Pues los niños ya se están cansando un poco de eso. Están diciendo, ¿cuándo vuelvo a ver a mis amigos? ¿Cuándo me puedo volver a encontrar para ir al cine con mis amigas? Dice mi hija, que es un poco más grande. Pero sí, ¿cuándo volvemos a salir en la bicicleta todos a dar una vuelta por la manzana? Les hace falta estar con otras personas y con otros niños. Hombre, Y, y es esencial. Y además yo creo que hay que saber que tienen posibilidades de contacto, como digo, a lo mejor en comunidades reducidas o en grupos pequeños, pero que no exista esa consigna de no te acerques, no toques, no te muevas, ¿no? Porque efectivamente yo creo que eso al final es abrumador y es muy, muy nocivo al final para su propio bienestar. sí, yo creo que aquí el llamado también es que pues, si en esta charla tenemos tomadores de decisiones o gente que hace incidencia en política pública, es importante que podamos volver a llevar esto, como decíamos al principio, a la esfera de la discusión de la política pública y volverlo una oportunidad de desarrollo de las ciudades, que volvamos a efectivamente permitir a los niños que se tomen la ciudad, que retomen la calle. Lo que tú decías de volver a ese concepto que hace algunos años se manejó mucho de un aula, de la ciudad como aula, de la ciudad como centro que educaba como aula abierta. Acá hubo experimentos un poco tímidos que, sabes, terminaron un poco echados al traste por el miedo de que efectivamente en el transcurso, en la ida de la escuela al lugar de destino, el teatro, el museo, le pasara algo a los niños, ¿no? Entonces, otra vez vuelve el miedo a jugar ahí, lo que tú decías, sí, eso confirma un poco tu hipótesis de que ya venían en un confinamiento. Esto lo que ha hecho seguramente, y creo que entonces puede ser de esas cosas que para bien es que lo ha evidenciado todavía más. O sea, Claro, ha evidenciado sobre todo, yo creo que lo necesitado que estamos de espacios públicos, ¿no? De lo público. Es decir, parecía como que los niños estaban a buen recaudo en su casa y al final pues están algunos igual, ¿no? Pero realmente la mayoría o gran parte de ellos, es decir, las casas no son la solución para vivir la infancia. sí. Y se han puesto de manifiesto, claro, las diferencias enormes de clase, las diferencias pero de recursos que tienen las familias. Además, yo creo que todas pierden, ¿no? Todas no podemos dar todo lo que aporta, ¿no? La ciudad desde nuestras Sí. viviendas, ¿no? Y por eso yo creo que también lo que se ha evidenciado es el valor de lo público, ¿no? El valor de los Ujú. recursos colectivos, ¿no? De las bibliotecas, de los colegios, de las calles, de las plazas, de los museos, de los jardines, ¿no? Todo eso al final te das cuenta de todo lo que nos aporta, todo lo que equilibra y todo lo que de alguna manera iguala, ¿no? En la sociedad. Ujú. Sí, acá empezamos a abrir en algunas ciudades como Medellín y Bogotá centros comerciales. Ahora, no pueden entrar niños, volvemos al tema, ¿no? Pero empiezan a abrirse centros comerciales pero aunque ya hay medidas para abrir centros comerciales, no hay medidas para abrir parques. Entonces, no estamos, Sí, sí. sobre todo los parques de gran tamaño, aquí tenemos como una figura en Bogotá, que son los parques metropolitanos, que son parques de bastante área verde. Los parques vecinales, los parques de bolsillo, pues vaya, simplemente están cerradas los lugares de juego, que lo que tú decías tienden a ser un poquito aburridos, pero la zona verde, pues digamos, está abierta. Pero hay más preocupación por abrir el centro comercial como lugar y la discusión está sobre hasta dónde se puede socializar en el centro comercial, como lugar, pero no sobre los parques. Y entonces volvemos a lo mismo. Estamos pensando en cómo abrir espacios que se han vuelto o han reemplazado el espacio público de libre acceso a un espacio, digamos, público en tanto que la gente se encuentra, pero que es privado. Y está muy fuerte el cabildeo de los centros comerciales para que los abran y que vuelvan que sean primero como los centros de socialización de las ciudades y de las familias, por encima de los parques públicos.
No sé cómo esté allá, pero seguramente la discusión puede ir por esa misma línea. No, bueno, aquí se han abierto antes los parques que los Qué bueno. que los grandes centros comerciales. Es decir, tardaron en abrirse los parques, primero fueron los de bolsillo, como tú comentas, y luego fueron los parques. Pero yo creo que también eso tiene que ver un poco con las prioridades de reactivar la economía, ¿no? Que es como un poco las prioridades también que nos marcamos, ¿no? Como sociedad o como política, y como todo lo que tiene que ver igual con la socialización, pues queda un poco relegado. Pero aquí por ahora se han abierto antes los parques que Bueno, los qué bueno, centros. qué bueno. Sí, Qué sí, sí. bueno, acá decidimos abrir primero los centros comerciales. Y ahí entran estas disyuntivas que de alguna manera son unas disyuntivas extrañas o un poco raras de que se prioriza la economía sobre la vida o la economía sobre la sociedad. Al final todo es un sistema, ¿no? O sea, y está interrelacionado. Pues, es decir, sin socialización y sin vida, pues vaya, no hay economía alguna, ¿cierto? No, Sí. no podría haber. Pero entonces entramos en una falsa dicotomía en la que caemos rápidamente, caemos muy fácilmente, pero además es sobre la cual se toman decisiones de política pública. Claro, está siempre, hombre, hay una presión fuerte y yo también lo entiendo por reactivar la actividad económica, porque es verdad, pero lo que no puede haber es como agravios comparativos, ¿no? Aquí, por ejemplo, Ujú. un tema muy importante ha sido todo lo relacionado con los bares. Yo creo que casi hemos aprendido los españoles en qué fase estábamos en función de si podían abrir las terrazas, si ya estaba la barra del bar, si ya podíamos entrar dentro. Es decir, yo creo que los españoles eso es muy importante porque para nosotros es un espacio de socialización y un lugar esencial, ¿no? Y, pero, por ejemplo, está siempre como el agravio comparativo, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen, vale, en los bares y en las terrazas sí que uno puede estar, además sin mascarilla, porque estás consumiendo algo, pero luego nos estaban poniendo imágenes de cómo va a ser el colegio del futuro y los niños iban a tener que estar en fila y no iban a poder estar alrededor de una mesa. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser si los adultos estamos alrededor de una mesa tomando cañas que llevamos Sí, cervezas y los niños no van a poder estar en un círculo en el eh, colegio compartiendo con ellos. haciendo un trabajo en común, ¿no? Sí, Entonces yo sí, creo sí. que sobre todo lo que llama la atención es el agregado comparativo o también, por ejemplo, con el tema del fútbol, ¿no? Ya Ajá. la liga se está abriendo, ya se van a poder jugar partidos profesionales, pero en cambio los balones van a estar también prohibidos en las escuelas, ¿no? Mira la irracionalidad de eso. O sea, estás privilegiando un juego que, digamos, al 90% de la gente le gusta, le interesa por juego o por cualquier otro motivo, pero se lo estás restringiendo a los niños. Restringes la pelota, que es como tal vez el segundo juguete más universal y con mayores posibilidades, después de la caja de cartón. La pelota es como, por favor, o sea, entonces que no puedas usar una pelota es como una cosa tremendamente traída de los cabellos. No sé hasta dónde estamos privilegiando entonces todo el universo de disfrute del adulto, dejando de lado todo el universo de juego y de disfrute del niño en aras de esa pseudoprotección a la que estamos abocados, sabiendo que para el niño ese disfrute y ese juego es absolutamente fundamental para su desarrollo. Eso Eh, es, eso es. Yo creo que sobre todo ¿No? es que el juego ahora mismo se considera casi una actividad extraescolar, una pérdida de tiempo en muchos aspectos, algo prescindible totalmente, cuando realmente el juego es lo que nos construye como personas, lo que nos hace re- reinterpretar el mundo, lo que nos hace entender, canalizar los miedos, las frustraciones, lo que nos permite también aprender a dirimir conflictos. Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, esa dificultad que tienen los niños y las niñas de estar solos a su aire sin control adulto está generando muchísimos problemas precisamente porque no tienen momentos donde puedan entre ellos y ellas dirimir conflictos y se elevan a los nombres de bullying, de acoso escolar. Es decir, los adultos ya lo cambiamos de categoría o lo ascendemos porque no han aprendido, no tienen técnicas para moderar sus diferencias y para enfadarse, y por qué no. Sí, Y sí. ahora mismo ya creo que tampoco lo tienen permitido. No, 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 no. Un niño no puede mostrar rabia, frustración, no puede ponerse, decimos nosotros, de mal genio, porque es enseguida normalizado, cortada la emoción, pero además el adulto no le explica eso que implica, no le ayuda a tramitar esa emoción.
tampoco le da tiempo solo para tramitarla él mismo y encontrar de qué se trata eso que está sintiendo. Y, digamos, hace unos meses por lo menos tenía algunos espacios pequeños, reducidos, en donde por lo menos en la escuela podía hacerlo con otro niño y manejarlo. Ahora ni siquiera estamos permitiendo eso, porque entonces Sí, cuando estás en esta educación virtualizada que no siempre sale tan bien, pues tienes al adulto al lado revisando tu tarea o ayudándote, o entonces ni siquiera puedes frustrarte, ni siquiera puedes totalmente. hacer. Totalmente, pero como te comentaba antes, ya en los colegios, por ejemplo, ahora en España, con los protocolos muchas veces de acoso, también han puesto a los maestros y maestras y a, bueno, a otras personas a estar vigilantes siempre, incluso en los pasillos, en los baños, y es una situación muy carcelaria, muy carcelaria. Por eso, de verdad, que esa idea de que estaban preconfinados ya, sí, Sí, tenemos que aprovechar esta situación para precisamente clamar y plantear otro modelo de relación con la infancia de esta sociedad y la reconquista de la ciudad. entonces creo que esas son de las cosas importantes como para resaltar, ¿no? Encontrar modelos de política pública, modelos también de modificación, un poco de cambio comportamental, de cambio social, que vayan hacia efectivamente la reconquista de la ciudad por parte de los niños y las niñas. Espacios de socialización autónomos que también les estamos cortando, y lo que tú dices es que los hemos venido cortando. Esto lo que hace es que los magnifica, los amplifica y los pone en la discusión, creo yo, que como una cosa, digamos, algo positivo que puede salir de este confinamiento es que lo pone, ¿no?, en la discusión y lo amplifica un poco, ¿no? Le da volumen a ese problema que se venía dando. Eh, Totalmente. Resaltar el tema del juego, o sea, creo que lo que tú nos vienes diciendo, y creo que hay muchos que apostamos por esa misma vía, es que prácticamente sin juego no habría sociedad o humanidad como la conocemos. No habríamos podido desarrollarnos. Y pues básicamente si los niños no juegan, pues va a estar muy difícil que se desarrollen y que puedan desarrollar todas sus potencialidades, ni siquiera a futuro, ya mismo, o sea, en los meses siguientes. Sí, sí, Eh, además es que esa falta de autonomía está siendo ya brutal y ya se ven sus efectos. Hace poco me contaban en Zaragoza, una maestra me contaba una situación que había sucedido en la escuela donde por un problema de organizativo, pues una de las profesoras que tenía que estar en una clase no fue, Ujú. vamos, no fue a clase. Y entonces niños y niñas de 6 años estuvieron solos durante una hora. ¿Qué pasó en esa hora? En esa hora que estuvieron solos, no se atrevieron a salir, ni se atrevieron Ok. a llamar a nadie. Y entonces algunos se hicieron pis encima, niños de 6 años, no sé si del Del- miedo, que no se atrevían a salir. Posiblemente. Y entonces fue un revulsivo para ese cole porque dijeron, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hubiese pasado si hubiese declarado un incendio, por ejemplo? ¿No? Mm. No, los niños ¿Qué no hubiese habrían salido pasado? posiblemente, sí. Claro, es que al final es que la sobreprotección genera vulnerabilidad. La presencia permanente adulta genera, pues eso, que las capacidades infantiles no se desarrollan. Los criterios, tienes que tener tu propio criterio. Si los niños ven que no está la profesora, pues pueden abrir la puerta y buscar qué está pasando Claro, aquí o claro. solucionar algo. Si uno tiene que ir al baño, se levanta y va al baño. Pero al final esa obediencia ciega, eh, les hace muy vulnerables. Por eso tenemos que de verdad que apartar un poco nuestro control, ¿no? Y reducirlo. Sí, hay un comentario interesante que hace Freddy Julián Molina, y nos dice que, bueno, estamos hablando como de las ciudades y de abrirlos, pero cómo pensaros también los hogares, ¿no? Hacia adentro, cómo pensar esos hogares donde tengan espacio los niños y las niñas. Y creo que esto también está evidenciando otra cosa, y es que si bien las ciudades les hemos ido recortando los espacios a los niños, los hogares, las casas donde vivimos, los lugares donde vivimos ahora en las ciudades, son cada vez más pequeños. Y por más que quisiéramos tener espacios dedicados para los niños o para el juego, pues en un lugar en Colombia tenemos hogares de 40 metros cuadrados en donde viven eh, dos familias. Entonces, eso complica también muchísimo la convivencia y aumenta también los factores de tensión, tanto de adultos hacia niños como de niños hacia adultos en estos momentos. Y no tenemos ni habilidades efectivamente psicológicas o herramientas para tramitar esa frustración,
seguramente por lo que hemos venido planteando también, que cuando pequeños no nos dejaron hacerlo, pero tampoco tenemos espacio físico en las casas para tener lugares dedicados o que los niños tengan espacios propios. Y eso nos complica aún más la existencia, ¿no? Claro, a ver, si tienes una ciudad jugable, si tienes un vecindario, es decir, por ejemplo, yo recuerdo en España cuando yo era pequeña, ¿no? Que pues estábamos en la calle básicamente, ¿no? No importaba tanto que las casas fueran pequeñas, porque realmente la vida, gran parte de la vida, se hacía afuera, ¿no? El problema es si tienes que estar metido en casa, pues al final las condiciones del espacio doméstico toman mucha mayor relevancia. Y, y también marca mucho más las diferencias sociales, ¿no? Aquí los niños que han vivido en una casa con jardín, pues claramente su Ujú. confinamiento ha sido muy distinto a aquellos que Así. vivían directamente en habitaciones, como sucede, ¿no? En el centro de Madrid, pues que hay familias que viven en habitaciones, personas sobre todo migrantes o personas con pocos recursos que, que dan a patios interiores o con poca ventilación. Es decir, que realmente ha sido una tortura, ¿no? En esas condiciones pasarte 2 meses en familias pues donde se acumulan los problemas. Pero es que claro, la vida privada, como etimológicamente de los griegos nos viene, ¿no? Privada es privada, carente. Ujú. Y por Sí, lo claro. tanto tenemos que saber que nunca la vida privada va a poder suplir todo lo que da una comunidad, todo lo que da una sociedad. Es decir, que nunca por nuestra casa, por muy buena que sea nuestra casa, por mucho amor que haya, por muchos cuidados, por mucha atención que haya, siempre las familias somos carentes. Las Ujú. familias nunca le vamos a dar a nuestros hijos todo lo que ellos necesitan. Necesitan la biodiversidad, necesitan, pues eso, que haya personas diferentes, necesitan ver otras maneras de ver el mundo, necesitan comprobar que hay personas que piensan distinto a su mamá o a su papá. Es decir, hace falta que los niños entren en contacto con la diversidad, con los otros, con la diferencia y por lo tanto, bueno, pues no, no, el empeño no tiene que ser crear mundos domésticos privilegiados, sino realmente hacer ciudades habitables donde nos Ujú. encontremos en lo público, ¿no? Con espacios verdes, con más naturaleza real y no esta naturaleza artificial que a veces hemos venido creando, ¿no? Aquí tuvimos una proliferación, por ejemplo, de canchas sintéticas que reemplazaban el pasto por múltiples motivos, pero que también terminó generando unos espacios de juego en donde el piso, en el lugar de ser de pasto, vaya, Bogotá, tú pones algo y te crece, ¿no? La tierra es muy Sí, fértil y sí, muy qué verde. maravilla. Sí, pero en lugar de eso tapiamos un poco los lugares que tenían pasto y les pusimos o unas cosas de concreto o unas cosas de un caucho, un sintético. Un poco se supone que porque eso ayuda a amortiguar los golpes de los niños en caso que se caigan de las estructuras. Yo lo sé. Bueno, Sí, sí, y, es una... y eso, ajá, además de los niveles de contaminación que genera eso en el agua residual, lo que te llevas en la ropa, porque todo esto se desprende cuando hace mucho calor, entonces esto se calienta a unos niveles altísimos, pues es caucho. eh, no sé, eso creo que ahí también tenemos que empezar a pensar cómo esas ciudades, que aunque la intención era efectivamente recuperar el espacio y recuperar y tener espacios seguros para el juego, pues estaba como una vía muy extraña también frente a la comunicación que deben tener los niños con la naturaleza y con el verde, ¿no? Como el derecho al verde, Sí, por que lo supuesto. hablamos mucho en Urban 95, ¿no? Ahora, por ejemplo, personalmente, ¿no? A mí me han salvado los árboles que tengo cerca de casa estos días, ¿no? Que hemos visto en Madrid, ha hecho una primavera preciosísima, ha llovido como nunca, y hemos visto crecer cada brote, cada flor. Era como una celebración, porque además como lo hemos viendo crecer a cámara lenta, y realmente yo creo que además no necesitamos grandísimas extensiones, sino simplemente tener esa proximidad, pues eso, que haya alcorques, que haya con árboles, que haya fuentes, que haya pequeños jardines. Es decir, la escala infantil no precisa macroparques que hay que llegar con ellos en coche los fines de semana No. o cuando alguien nos puede llevar, ¿no? Sino sobre todo integrada en la ciudad, es decir, integrada pues en las calles, en calles que, por ejemplo, tengan zonas
de tierra, ¿por qué no? ¿Mm? Que los urbanistas muchas veces detestan, ¿no? Sí. Zonas de tierra y que son esenciales para el juego. Por eso decía que a veces si empezamos a pensar que los niños necesitan como unas condiciones excepcionales, pues decimos, vale, todavía no pueden salir porque no lo hemos acolchado todo, ¿no? Ujú. Todavía no pueden Ujú. salir porque no está pacificado totalmente el tráfico. Todavía no pueden salir porque hay ladrones. O todavía no pueden salir. Es decir, no, los niños y niñas Nunca va a tienen que pasar. vivir en la ciudad de ahora, en este momento. Tienen que, eh, porque tienen que entender las condiciones, tienen que ver que hay comercio cerca, que hay actividades diversas, pero pueden permitirles jugar en esa acera, en esa vereda, en ese entorno, en esa plazuela que hay. Sí. En ese espacio que ahora mismo está ocupado de aparcamiento, pues vamos a quitar varios coches y les dejamos una zona que sea de juego. O esta calle de tránsito podemos cortarla en los frentes de los colegios y crear también un espacio estancial que es realmente una fiesta para la salida de los coles en cuanto, por ejemplo, un espacio genial para las relaciones familiares y sociales de esa comunidad escolar, ¿no? Es decir, Ujú. con el microurbanismo también podemos hacer Ujú. realmente esa reconquista, ¿no? De esos espacios próximos que, que van generando comunidad y que van construyendo al final la posibilidad de que podamos enfrentar juntos situaciones como esta, ¿no? Como De comunidad, como comunidad. De acuerdo. Pues Marta, mira, nos queda muy poco tiempo. No sé si tienes unas 2 o 3 ideas como para, a manera de conclusión, aunque acabas de hacer un editorial maravilloso, pero no sé si como unas 2 o 3 ideas con las que nos podamos ir para la reflexión. Pues yo diría, después de esto, que el hogar no es el espacio seguro e ideal para la vida de los niños, de la infancia, lo hemos visto, que lo público ha tomado una enorme relevancia y que por lo tanto tenemos que defender lo público, los espacios, la sanidad pública, la educación pública, porque es lo que iguala, lo que hace que nos sintamos ciudadanía y lo que permite, pues eso, dirimir las diferencias y, y de alguna manera que no necesitamos tener un chalet para poder tener una buena vida, ¿no? Ujú. Y luego también otro de los temas que yo he visto es la importancia de la vecindad y de la comunidad. Es decir, que realmente los barrios han tomado una relevancia que hay que cuidarlos, hay que mimarlos, hay que equiparlos. Es decir, que Ujú. tenemos que tener accesible, si tenemos los colegios accesibles, si tenemos el comercio accesible, realmente podemos tener la vida accesible, ¿no? Todas nuestras necesidades básicas en un entorno próximo. Entonces, volver Hay, a lo próximo, a lo cercano. sí, nunca, no deberíamos haberlo olvidado nunca, Sí, es verdad. porque realmente si queremos que niños y niñas sean autónomos o las personas mayores sean autónomas o las personas que tienen dificultades o las personas que tienen muchas tareas, ¿no? Como pasa con las mujeres, Ujú. pues realmente lo próximo te da una calidad de vida enorme, es decir, es lo que te permite, pues eso, compatibilizar tiempos y tareas y por lo tanto eso nunca teníamos que haberlo abandonado. Ahora hay un proyecto en París que están planteándose la ciudad de los 15 minutos Sí. y que hablan de que los colegios sean la capital del barrio, ¿no? El centro del barrio. Qué bueno. Y entonces que los colegios realmente cumplan, o sean multifuncionales, sean para Ujú. reuniones vecinales, sean para intercambios comerciales cuando hagan falta, para equipamientos diversos. Es decir, como de alguna manera conseguir que lo que ya tenemos lo podamos utilizar muy bien y podamos sacar uso, ¿no? Y hay proyectos muy interesantes, además, en ciudades que pueden ser aparentemente muy, muy complejas, como por ejemplo también sucede con la ciudad de Nueva York, ¿no? Que también hizo Ujú. un proyecto para favorecer que toda la población tuviese acceso a un espacio verde próximo, ¿no? Y entonces Sí. se puso a revegetar en zonas como en Bronx o sitios así, pues se puso a revegetar los espacios escolares, ¿no? Y a convertirlos en jardines, esos patios. Hay muchas ideas Sí. ya y simplemente se trata, yo creo que de ponerlas en práctica y
y volver a recuperar la cordura. Por recuperar la cordura, sí. Creo que fue la más afectada por esta pandemia al final. Bueno, no sé, tenemos espacio como por algunas eventualmente preguntas. Hay unos comentarios muy interesantes de las personas que han estado como acompañando. Cristín, que nos dice que pues se requiere crear espacios apropiados y seguros para el juego en el exterior. Carlos Morales dice que el poder de la vecindad escala la transición a la normalidad. Me imagino que tiene que ver con esto que hablábamos de la proximidad, ¿no? Que genera comunidades y que pues se han venido perdiendo acá a una velocidad acelerada. Hasta hace muy pocos años todavía el barrio, todavía la vecindad era una cosa importante. Hace pocos tiempo todavía los niños eran los niños de la cuadra, los niños del vecindario y bueno, rápidamente se ha ido perdiendo eso un poco, ¿no? Cristina nos dice que la escuela debe formar parte de la comunidad del barrio, los jardines infantiles parte del vecindario, ¿no? Aquí hace una pregunta a Oscar Uribe, la pregunta por los niños y las niñas que llegan a las ciudades y que han sido desplazadas víctimas de otros confinamientos por la violencia o cómo pueden estar viviendo esta privación. Me imagino que la pregunta tiene que ver con estas situaciones un poco de migración. Europa tiene una situación de migración importante por toda África. Nosotros estamos teniendo, Colombia ha tenido una situación de migración interna que lleva cerca de Sí, 60 muy años fuerte. constante y ahora tenemos pues como todo un fenómeno reciente de migración venezolana hacia el país y efectivamente estas personas llegan, bueno, creo que tú lo conoces con el caso europeo, pues llegan sin un lugar donde ni siquiera confinarse. Entonces, está en otra situación totalmente distinta y absolutamente desfavorable. Claro, eso ya son los pobres de los pobres, ¿no? Las condiciones Sí, ya más extremas que efectivamente aquí en algún lugar se ha habilitado, ¿no? Para las personas sin techo han habilitado algún lugar durante los momentos más drásticos de la pandemia y del confinamiento, pero luego no se ha solucionado, ¿no? O sea, ha sido solo temporal, ¿no? Esos espacios así en lugares como IFEMA o en algún sitio así que se, que se recluyó, ¿no? A la gente que estaba sin hogar. Pero sí, claro, no se soluciona. no se soluciona. Acá estamos incluso con una crisis profunda. Plantea Cristina que si se habla de desplazamiento interno, sí hay desplazamiento interno, naturalmente tenemos todavía factores que generan desplazamiento y durante más de 50 años hemos tenido un desplazamiento constante hacia los grandes centros urbanos, pero que ahora se está además viendo eh, mucho más dramático, por llamarlo de alguna manera, con el desplazamiento que viene de personas que vienen desde Venezuela y que terminan en Colombia por múltiples motivos. Eh, incluso se estaba generando todo un plan de repatriación de personas venezolanas para que volvieran y hace unos días la frontera fue cerrada y pues solo están dejando volver a Venezuela a grupos de 900 personas por semana, que eso es una cantidad pues muy pequeña. Hubo un esfuerzo de algunas ciudades de efectivamente tomar a estos migrantes, llevarlos a la frontera para que pudieran retornar, pero ahora están atrapados en ciudades de frontera en donde Sí, no hay ni siquiera albergues temporales y donde la situación de confinamiento la están viviendo en cambuches improvisados, usando las barras, las barandas de protección con techos para que puedan estar y pasar por lo menos el sol. Estos lugares son muy calientes, hace mucho calor. Los lugares de frontera con Venezuela regularmente son lugares de mucho calor, entonces tienen que resguardarse del sol. Y los niños están ahí, sí, sí. en un espacio muy complejo Ujú. por decisiones, de la alta política que no, pues, que no ayudan. Y lo que tú dices, esa situación seguramente se mitigará, pero no se va a solucionar de fondo. No Claro, tenemos cómo solucionar de fondo por ahora. No está la respuesta. Y creo que es importante también incluir a esos niños dentro de esta discusión, ¿no? Estos niños que no están, lo que tú dices, los pobres de los pobres. sí, eso sí que necesitan, claro, una ayuda de emergencia total, porque en estas situaciones, claro, se acumulan todos los problemas y realmente sí que necesitan algo, vamos, ayuda, pero sí, sí, nos desbordan Nos desborda, creo que es una los situación que nos desborda. problemas. Claro,
Ya cuando comenzamos a ver el uno a uno es complejo. Digamos, acá en esta conversación tocamos muy tangencialmente, por ejemplo, las cifras disparadas de violencia intrafamiliar, las tocamos tangencialmente. Eh, pero ahí Sí, están, ¿no? sí, eso es uno de los temas. Por eso cuando yo decía que el hogar no es el espacio adecuado para la crianza infantil, es que realmente, efectivamente, siempre se vislumbra, ¿no? Así como de forma fantasiosa, ¿no? Como el espacio doméstico es pues eso, un espacio familiar, y hay, pues eso, los niños y las niñas que sufren violencia, las mujeres que sufren violencia, quedan muy expuestos y es mucho más vulnerable, ¿no? Por eso hace falta que, que lo colectivo y lo público esté ahí presente, ¿no? Que esté controlando, que esté ayudando, que esté apoyando, que haya otras alternativas. Ahora por Sí, ejemplo, que hice un trabajo hace poco en un barrio de Madrid y con jóvenes, y claramente, por ejemplo, el instituto era el hogar de muchos de estos jóvenes. Era el espacio ujú. seguro, era el espacio escolar, mucho más que sus viviendas, ¿no? Un poco en contravía de lo que se cree en principio, ¿no? Que el espacio seguro es la casa, pero estoy de acuerdo, para muchos el espacio seguro está afuera. Eh, y creo que ahí es donde tenemos que plantear que sí, efectivamente, el afuera tiene que ser un espacio seguro, debe ser un espacio seguro. Y eso se hace habitándolo, ¿no? También, haciéndolo propicio para el disfrute, para estar en él, para poder compartir en él. Un espacio solo, vacío, oscuro, en mal estado, pues llama inmediatamente a una percepción de absoluta inseguridad, pero si es un espacio verde, bien iluminado, con acción, lleno de gente, haciendo cosas, compartiendo un café, con los niños jugando, se vuelve un espacio seguro. La presencia de infancia libre en las calles las hace más seguras. Sí, 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 Es decir, sí. nos creíamos que teníamos que ponerlo todo niquelado para que entraran los niños, y yo diría al revés, ¿no? La presencia infantil contribuye a que las ciudades sean más seguras. Pero eso nos implica generar un pequeño cambio de paradigma, ¿no? Porque en principio los tomadores de decisión piensan todo lo contrario. Y las mismas personas, nosotros mismos, como sociedad, como masa social, pues aunque podemos decirlo, hacemos todo lo contrario. Entonces, sí, los espacios llenos de niños son más seguros, pero no permitimos que los niños salgan a la calle, porque Bueno, pronto les pasa algo, ¿no? bueno, es que hay que ir al fondo de la cuestión, ¿no? Porque muchas veces, yo creo que sobre todo en este tema, ¿no? Cuando se habla de los miedos en relación a la infancia, yo creo que hay que saber por qué tenemos ese miedo, ¿no? Porque siempre creemos que el problema es que son ellos vulnerables, y mi tesis, al menos, es que al final los adultos dependemos emocionalmente de los niños, ¿no? En este Sí, mundo tienes razón. y entonces al final no les puede pasar nada a ellos, porque si no me muero yo, ¿no? Es decir, Es verdad. que, que al final hay una dependencia emocional adulta que no es reconocida, que no es explicitada, que parece que es que ellos son, pues eso, muy frágiles, muy vulnerables, y luego realmente yo creo que tenemos que decir, no, es que mi madre tenía miedo cuando, tal vez, cuando nosotras, yo tengo hermanas, ¿no? Cuando salíamos y demás, pero el miedo de mi madre no era lo que estaba ahí siempre presente, sino Ujú. nos dejó libertad. Los adultos de ahora tenemos que dejar libertad a nuestros hijos y Sí, darles autonomía. Ese es nuestro mejor regalo. de Ese acuerdo. es nuestro mejor regalo. Y eso tenemos que conseguirlo como sociedad y como comunidad. Es decir, no es lo que tú dejes a tu hijo solo de la noche a la mañana, sino cómo Ujú. construimos un espacio seguro como comunidad, cómo empezamos a generar redes de confianza social entre las personas, entre el vecindario, entre, pues eso, en el espacio escolar, entre equipamientos, entre todo aquello que sea un pilar desde donde empezar a tejer esa red que se ha roto y que ahora hay que reconstruir. Y que cuando, por ejemplo, que en relación al virus, a la pandemia, nos hemos dado cuenta que necesitamos a esa vecindad. Igual que hemos empezado a sumarnos a las ventanas y a reconocer a nuestros vecinos, igual podemos empezar a partir de ahí a construir algo distinto, Sí. en Bueno, base a esa sensación de que nos necesitamos. pues, Marta, haces un colofón maravilloso, ¿no? Esto de evidenciar y ponernos aquí de frente el hecho de que somos los adultos los que más necesitamos a los niños, más que los niños necesitan a los adultos. Y justamente por
soporte emocional y soporte también de esperanza, si se quiere, frente a la vida de la humanidad y cuando vienen todas las cargas emocionales más que existenciales, adultas, sobre qué va a pasar con el mundo, ves a los niños y dices, bueno, ahí hay algo por lo que tienes que hacer, o lo que sea, y terminas montándoles allí un montón de cargas que no son de ellos y que se las vamos poniendo y que nos dejamos ser por eso, ¿no? Totalmente, Y totalmente. creo Yo creo que que de verdad, si nos diéramos cuenta de eso, de que les corresponde vivir su propia vida, de que no podemos cargarles con nuestro miedo, con nuestra angustia, con nuestra ansiedad, sino que tenemos que dejarles libres, que hemos nacido para eso, que han nacido para vivir su propia vida, que como decía este niño, que lo voy a repetir de nuevo, sí, es vuestros miedos buenísimo. me roban la vida, no les podemos robar la vida, no les podemos robar la vida. Entonces, tenemos que plantearnos cómo podemos hacer para que los niños vuelvan a tener autonomía. Es la autonomía de que puedan, pero además no digo que se vayan y emigren ya mañana o yo que sé, o hagan unas cosas complicadísimas, sino simplemente que vayan a hacer un recado a la esquina, Sí, que puedan sí, jugar que con su salgan con sus amigo amigos. y no estarles vigilando las 24 horas, que confiemos en que tienen capacidades precisamente porque cuando están solos las desarrollan, Sí. que puedan coger su bicicleta y recorrerse la cuadra, porque además eso les hace sentirse fuertes, les hace sentirse importantes, les hace sentirse valiosos. Eh, Eso les hace crecer de una forma tan profunda. Es que de verdad la satisfacción que tiene un niño o una niña después de haber hecho algo que no había hecho hasta ese momento, yo creo que nos debería de mostrar un camino, ¿no? Sí, 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 es totalmente emocionante. Bueno, hay una pregunta que creo que sería para cerrar, pues ya estamos llegando como al final del espacio. Dice Paulina, ¿a qué clases sociales nos referimos cuando estamos hablando de ese tipo de miedos? Yo me voy a tomar la libertad de arrancar un poquito. Yo digo que esto pasa en todas las clases sociales, siendo más evidente tal vez en clases sociales que tienen, voy a ponerlo muy entre comillas, más que perder. Entonces, entre más tienes que perder, más evidencias los miedos. El problema es que estos son los formadores de opinión y termina trasladándose a todas las clases, incluso populares, en donde, por lo menos aquí en Colombia, la cantidad de niños en la calle es inversamente proporcional al nivel de ingresos, ¿no? Tienes más niños en estratos o en clases sociales bajas jugando en los parques y en las calles, que en estratos o en clases sociales un poco más altas, en donde es más restringida la salida de los mismos. Pero no quiere decir que no pase. Sí, No quiere decir que no pase. totalmente. Es muy buena pregunta, porque es verdad que conforme aumenta la clase se reduce la autonomía infantil. Es decir, que los niños más, por así decirlo, más ricos tienen menos oportunidades de libertad que los niños con menos recursos. Pero es verdad también lo que tú has comentado, que ya se ha convertido en una forma de ejercer la maternidad, es decir, y la Sí, paternidad. Es decir, como si el control fuese la manera adecuada de ejercer la paternidad y la maternidad. Y quien sí, no lo hace es porque no puede o porque es negligente, no porque no es una decisión, por así decirlo, voluntaria, ¿no? A veces es, pues efectivamente, pues a los niños que a lo mejor de clase baja, pues que dicen, no, pues no les pueden ir a recoger al cole, ¿no? El chofer o sí, sí. sí, Caminas a la casa o en la bicicleta, sí. pero ahora mismo, por ejemplo, en España se ha extendido totalmente este modelo. Yo creo que prácticamente en toda clase social eh, los niños ahora mismo disfrutan de muy poca libertad. Sí, de acuerdo. Y bueno, Marta, creo que con esto vamos cerrando. Hemos hablado mucho de un montón de ideas y reflexiones, sobre todo como de los qués. Creo que parte de las conversaciones que se vengan a futuro con este espacio que se ha hecho desde Urban 95 y Casa de Infancia, también podrían apuntar un poco hacia, en algún momento, los cómo podríamos, cómo haríamos para que todas estas ideas planteadas pues comiencen a manifestarse y evidenciarse, sabiendo que las diferencias culturales, políticas y económicas de los países y de las ciudades donde nos ven, pues tendrán que generar algunas
variaciones y adecuaciones específicas a las ideas que surjan de estos espacios que son pues también laboratorios de creación y de construcción de política y de construcción de ciudadanía, en donde nos interesa poner a los niños como centro de la acción y como tal vez los ciudadanos, no tal vez, como los ciudadanos más importantes para la construcción de comunidades sostenibles y de comunidades mucho más amorosas y mucho mejores, en donde podamos vivir y construir pues, lo que somos como humanidad, ¿no? Por supuesto, sí, sí. La verdad es que, como decía al principio, yo creo que al final están en una posición tan extraña, ¿no? En esta sociedad tenemos una relación tan rara, ¿no? Porque cómo hemos confinado o cómo hemos quitado el espacio a quienes son aparentemente lo más importante, ¿no? Sí. Yo dejo Ahora esa pregunta. Es que a que mí, quede ahí, que quede ahí. es que a mí como geógrafa, ¿no? Que es el valor de lo que es el espacio y como al final, pues siempre lo que le damos importancia, le damos espacio, ¿no? Que al final digamos que la infancia son los más importantes y Le les doy el hemos espacio. robado el espacio, a mí que alguien me lo explique. De acuerdo. Que quede la pregunta ahí, de acuerdo. Marta, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Por Al ahí, final ha María resultado Cristina. casi como si estuviésemos así hablando muy, muy cerca. Sí, sí. Lo has Nos faltó el conseguido. café. Yo traje un cafecito, pero Yo aquí. ojalá pronto podamos compartirlo de nuevo y compartirlo en vivo y en directo, que creo que también nos hace falta El abrazarnos, es contacto, fundamental. ¿verdad? El Por contacto, sí. supuesto. Sí, 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 Y yo es quería fundamental. saludar a todas las personas que nos han escuchado. Muchísimas gracias, la verdad. Yo como estoy más llena casi de incertidumbres y de dudas en este momento, pues bueno, muchísimas gracias por estar ahí y por compartir este tiempo y estas dudas conmigo. No, sí, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y queríamos dejarlos con un pequeño video que hicimos en Bogotá hace unos años de cómo le preguntamos a los niños qué pensaban sobre las ciudades y sobre jugar en las calles. Sería chévere con aviones, drones, edificios y carros. Si tuviera árboles, césped, árboles y comidita que comamos sin comprarla para que no nos toque gastar plata o jugar allá en el parque. Eso es lo que me gusta. Es compartir con las demás personas. Alimentar a los pájaros y a los animales sería así. Que los árboles fueran más pequeñitas y las nubes no existieran sino el sol y nunca lloviera. Me gusta ver muchas pelotas y muchas piscinas. Me gusta saltar, comer, jugar. Los gatos, los perros. Como un parque o una arena. Pues que no importa de cuál raza sea uno vaya y allá lo traten bien. No, por ejemplo, yo soy venezolano, vengo aquí a Bogotá. Sería que no tuviera ningún problema, que todo el mundo se ayudara en todo, que fueran honestos sobre todo. Es compartir con nuestra familia y tener amor y acompañamiento. Es que todos estemos bien sin problemas. Es compartir con el otro, no pelear y Que haya felicidad. Y creo que si les preguntamos, ahí está la clave para poder solucionar gran parte de los problemas de las ciudades. Muchísimas gracias, Marta, a Casa de la Infancia y a Urban 95 por estos espacios y a todos los que nos acompañaron por estar y pues que nos continúen siguiendo para otras conversaciones de este estilo. Pues un abrazo. Un Gracias. abrazo.